Bueno, vamos a tratar el autodespido por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del empleador. El autodespido es una forma que tiene el trabajador para poner término a su contrato por su sola voluntad, diferente a la renuncia, y que tiene la gracia que el trabajador se puede ir de la empresa con derecho a sus indemnizaciones legales, ejerciendo esta acción que, como indiqué, es distinta a la renuncia. Ahora, el autodespido procede por ciertas causales que nosotros explicamos dentro de esta página web. Concretamente, ahora nos vamos a dedicar a una de esas causales, que es el autodespido por incumplimiento de las obligaciones del empleador, que es el autodespido concretamente por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, que vamos a ver justamente que es uno de los requisitos de esta forma de autodespido. Pues bien, la ley, como indiqué, da derecho entonces al trabajador que, cuando el empleador incumple gravemente las obligaciones del contrato, ponga término a su relación laboral mediante el autodespido, ¿ya? Es como una vía de salida que tiene el trabajador para ponerle término al contrato, y la gracia que tiene es que el trabajador entonces puede dejar de trabajar, eh, pero recibir sus indemnizaciones legales sin tener que renunciar, que sería la vía natural por la cual se tendría que ir el trabajador del trabajo. Pero sabemos que con la renuncia el trabajador pierde sus indemnizaciones, entonces la ley le da esta opción, pero esta opción no se puede usar sí o sí, sino solamente cuando hay un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del empleador, haciendo ver por esta causal en concreto, porque uno se puede autodespedir por otras causales que ya tratamos dentro de la misma página, según ahora lo vamos a ver. Ahora, en cuanto al autodespido, que vamos a tratar primero. El autodespido por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato del empleador, vamos a ver que tiene dos requisitos. Tiene que haber un incumplimiento a las obligaciones del contrato por parte del empleador. Ese es el primer requisito, ¿ya? La ley, este requisito podríamos decir que se subdivide en dos, porque tiene que haber un incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del empleador, pero además ese incumplimiento debe ser grave, ¿ya? Es decir, no cualquier incumplimiento da lugar al autodespido por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del empleador, sino que debe haber un incumplimiento y además ese incumplimiento debe ser grave. Lo cierto es que la ley nada dice de cuándo un incumplimiento determinado es grave o no. Y por tanto, caso a caso, el abogado que asesore a uno va a tener que analizar si el trabajador en cuestión está en una situación de incumplimiento grave a las obligaciones del contrato. Ahora, la jurisprudencia que ha dicho que este incumplimiento puede ser de origen contractual, es decir, un incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato, puede ser reglamentario o puede ser de índole legal. Por ejemplo, será un incumplimiento contractual si es que se tiene pactada una determinada jornada laboral o una determinada función, y el empleador incumple, por ejemplo, cambiando unilateralmente las funciones que tiene el trabajador, como si un trabajador que fuere gerente lo pusieran a hacer aseo. O será, por ejemplo, legal si es que el empleador incumple su deber de seguridad, ¿ya? Ahora, en el caso del autodespido por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, como la ley no dice cuándo hay un incumplimiento grave, como yo dije, caso a caso vamos a tener que ver, que analizar. Y sobre ese particular, muchas veces a los trabajadores no saben cuándo, si es que en su caso se pueden autodespedir o no, y es natural, ¿verdad? Pero normalmente yo aquí doy algunos ejemplos que ustedes los pueden ver aquí, digamos, meramente ejemplar. Por ejemplo, se ha declarado que el no pago reiterado de cotizaciones previsionales del trabajador, ya sea de cesantía, de ISAPRE, de FONASA, de AFC, es un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. También se ha reiterado por los tribunales del país que la baja unilateral de remuneraciones es un incumplimiento grave. Si un trabajador tiene pactado que va a ganar 800.000 y unilateralmente el empleador le baja su remuneración, se ha declarado que es un incumplimiento grave.
Por supuesto, el no pago de remuneraciones también se ha declarado que es un incumplimiento grave porque es de la esencia del contrato que el trabajador por sus servicios tiene que recibir una remuneración. Así también se ha declarado que el cambio unilateral de puesto de trabajo es un incumplimiento grave. Se ha declarado que el incumplimiento de los deberes de seguridad del empleador también es un incumplimiento grave. Por ejemplo, si se le pone a trabajar al trabajador para una labor que no tiene capacitación debida o no tiene los implementos de seguridad debidos. Se ha declarado, por ejemplo, también que los descuentos indebidos de remuneraciones son un incumplimiento grave, el no pago de gratificación, el no pago de hora extra, la inexistencia de libro de asistencia. Ahora, sobre el particular, eh, muchas veces nos preguntan cuánto se demora el autodespido. Lo cierto es que yo coloco aquí ciertas fechas, pero más que nada eso va a haber que analizar según el tribunal que tenga que demandar el trabajador, porque hay tribunales que están más atochados que otros. No es lo mismo demandar seguramente en un pueblo pequeñito que demandar en Santiago, que los tribunales allá están sumamente atochados, entonces se va a demorar allá más la demanda. Ahora, también nos preguntan al trabajador si muchas veces si es que pueden cobrar su seguro de cesantía al autodespedirse. Y efectivamente, con la carta de autodespido que le redacta el abogado, más el con voucher de envío de Correos de Chile de la carta certificada, van a poder cobrar su seguro de cesantía. Ahora, esto es lo más importante, que es lo que usualmente quieren saber los trabajadores, que es cómo se hace el autodespido, cómo se ejecuta el autodespido. Lo primero es que usted tiene que ir donde un abogado, porque sí o sí va a requerir para autodespedirse un abogado. Por tanto, no vaya a la inspección del trabajo, y le digo que no vaya porque la inspección del trabajo le van a dar un formulario de carta y le van a decir llénelo, pero después ustedes van a requerir para el juicio de un abogado, entonces es mejor que la carta de autodespido la rellene un abogado. ¿Por qué? Porque ustedes no van a saber llenar la carta de autodespido, o si lo hacen, no lo van a hacer con la necesidad o especificidad que se requiere, y después va a tener problemas el abogado que lo represente en el juicio. Entonces vayan donde un abogado y que el abogado les llene la carta de autodespido. Yo les voy a explicar más o menos. Primero el abogado va a determinar, cuando usted le cuente en su caso, si es procedente en su caso un autodespido o no. Si es procedente un autodespido, el abogado va a elaborar esto, una carta de autodespido. ¿En qué consiste la carta de autodespido? Si ven, por ejemplo, aquí tiene la fecha en que el trabajador se va a autodespedir, contiene la razón social o el nombre del empleador y el RUT del empleador, quien figure como empleador en el contrato, por supuesto, y es una carta en donde el trabajador, ustedes ven aquí, comunica intención de poner término al contrato de trabajo con el empleador, comunicando la decisión de autodespido, y en la carta el trabajador relata los hechos por los cuales se autodespide. Por ejemplo, aquí vemos que el trabajador se autodespide por no entrega de liquidación de remuneraciones, no entrega de derecho a saber, falta de existencia de un libro de asistencia, no pago de cotizaciones de fondo de cesantía, no pago de cotizaciones de FP Capi, de tal, no pago de cotizaciones de FONASA, no pago de cotizaciones en la caja, por aquí está mal redactado, no pago de en la caja la araucana, aquí debe ser de un préstamo, y lo importante es que ustedes se den cuenta que hay que detallar la carta, es decir, hay que explicar. Por ejemplo, no pago cotizaciones ya, lo ideal es que indique qué meses están impagos. Por ejemplo, aquí desde el 1 de octubre indica que de 2014 que ha dejado de pagar las cotizaciones. Y finalmente, lógicamente, tiene que indicar la causal por la cual se autodespide, que en este caso es la causal que estamos tratando dentro de este artículo, que es el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del empleador. Dentro de otras causales también por las cuales uno se puede autodespedir. Ya esta es la que vamos a ver, que es la genérica, que es la que se suele ocupar. ¿Ya? Finalmente, la carta debe terminar con el nombre y el RUT del empleador y se debe mandar con copia a la inspección del trabajo. Entonces, el abogado que lo representa a usted va a redactar esta carta de autodespido, va a imprimir 3 copias de esta carta de autodespido y le va a pasar a usted las 3 copias que van a tener que firmar ahí en la línea punteada,
Y van a, con estas 3 copias impresas, van a mandarlas por carta certificada, una de ellas al domicilio del empleador que señala el contrato, otra de las copias van a presentarle en la inspección del trabajo, y una tercera copia la van a guardar para el abogado, junto con el voucher de envío de aquella que le enviaron por carta certificada al empleador. Con este voucher de envío y con la copia que le van a guardar para el abogado, al día siguiente de mandar la carta certificada por Correos de Chile, van a poder ir a la administradora de fondos de cesantía y cobrar su seguro de cesantía si tienen el mínimo de cotizaciones que indica la ley. Justamente, si ustedes ven, nosotros tratamos también dentro, por si ustedes lo quieren leer, en otro artículo, cómo se hace la carta de autodespido. Damos recomendaciones generales, lógicamente, porque, les insisto, van a necesitar un abogado porque después hay que hacer una demanda, ¿ya? Y para esa demanda van a necesitar un abogado. Y aquí en otro artículo detallamos cómo hacer un autodespido. Ahí explicamos las distintas causales de autodespido, porque no solamente está por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, sino que uno se puede autodespedir por falta de probidad del empleador, por acoso laboral, entre otras causales que aquí las tratamos. Y finalmente le explico, una vez mandada esta carta de autodespido, lo que viene es que el abogado que a uno lo represente tiene que redactar una demanda de autodespido, salvo que exista la necesidad de pasar primero por la inspección del trabajo, pero no me voy a detener ahí, el abogado le explicará, nosotros le explicaremos si lo tramitan con nosotros. Y la demanda de autodespido es una demanda, yo por ejemplo aquí les voy a mostrar una, esta es la página del Poder Judicial que tramitamos tiempo atrás, esta es del 2019. Es una demanda de autodespido, Clínica del Maule, la demandada, y vamos a poder ver aquí la demanda. Esta es una autodespido por no pago de cotizaciones, ¿ya? Esta información es pública, se puede sacar del Poder Judicial. Ahora, presentada la demanda de autodespido, ustedes ven que se presentó, por ejemplo, ahí el 23 de enero de 2019, el tribunal va a sacar una primera resolución, ¿ya? Y en esa resolución se va a citar audiencia. Por ejemplo, aquí vamos a ver que hay una resolución que nos cita una primera audiencia una vez presentada la demanda para el día 4 de marzo de 2019. Esto es cuando nos toca el procedimiento ordinario. Ya yo simplemente les quiero explicar más o menos cómo funciona esto del procedimiento, entonces cuando uno está demandando por más de 10 ingresos mínimos remuneracionales al empleador. Nos citan a una primera audiencia preparatoria en donde las partes tienen que ofrecer sus medios de prueba. Entonces, cuando ustedes se estén autodespidiendo por una causal determinada, el abogado dentro de esa primera audiencia vaya a preparar los medios de prueba para ofrecerlo en la audiencia preparatoria. Y ustedes van a ver que ahí se nos citó audiencia preparatoria, 5 días hábiles antes de que se lleve a cabo esa audiencia, el abogado de la demandada, en este caso, por ejemplo, de la Clínica del Maule, tiene que contestar la demanda por escrito. Aquí vemos que está la contestación de la demanda, no la voy a abrir, pero ahí está la contestación de la demanda de la clínica. Y una vez que llega la fecha de la audiencia preparatoria, que es la primera audiencia que se lleva a cabo, en esa audiencia las partes ofrecen sus medios de prueba. Por ejemplo, aquí vemos el acta de esa audiencia que se llevó a efecto. Ven, aquí estaba yo como abogado. Se fijan los puntos de prueba dentro de esa acta por parte del tribunal y se ofrecen los medios de prueba tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Entonces, como aquí, por ejemplo, estábamos autodespidiendo a un trabajador por no pago de cotizaciones, se ofrecen justamente como prueba fundamental los comprobantes de certificados de cotizaciones previsionales de los trabajadores que acreditan que se les adeuda. Posteriormente, de la audiencia preparatoria, al final de ella, el juez fija la fecha de la audiencia de juicio, que es la segunda audiencia, luego de la cual dicta sentencia. Entonces ven que aquí se fijó la segunda audiencia para el 24 de abril de 2019. Y veamos aquí, justo 24 de abril de 2019, vamos a ver audiencia de juicio, que es la audiencia final, y se lleva a cabo la audiencia de juicio. Las partes aquí rinden su prueba, es decir, van con los testigos, van con todos los medios de prueba que se tengan que presentar,
y en esa misma audiencia o a veces posteriormente a esa audiencia el juez dicta sentencia. Aquí, por ejemplo, el juez dictó sentencia dentro de la misma causa, vieron que se ganó y ordena pagar las prestaciones que estaba pidiendo ahí la trabajadora que demandó. Eso es básicamente, o en eso consiste un juicio del autodespido. Lo importante es que para efectos del artículo que estamos tratando, ustedes entiendan que si bien la ley consagra el autodespido por incumplimiento del empleador, por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del empleador, eh, hay que determinar caso a caso si es procedente el autodespido o no para poder ejecutarlo. Es decir, caso a caso debemos ver en qué situación estoy yo y si en mi situación determinada yo me podría autodespedir por incumplimiento grave de las obligaciones del empleador o no. Eso es una decisión que tiene que analizar su abogado, ojalá que sea un abogado laboralista, y si procede, él va a ejecutar el autodespido y le va a decir paso a paso lo que tienen que hacer, por supuesto en forma mucho más detallada que de lo que yo le hice en este video cortito de explicaciones generales. ¿Ya?